Sí, ya me indica que está grabando. Entonces, pues allí tenemos el título del tema que vamos a ver ahora, continuando con la parte de lo que estamos viendo de genética, ¿verdad? Y el tema es tecnologías basadas en la información genética. Bueno, a través de lo que han estado viendo recientemente, eh, han visto pues que la estructura del DNA, cuyo planteamiento del modelo de esta estructura lo hicieron Watson y Crick. A partir de eso comenzó una serie de descubrimientos que aún continúan en nuestros días. La genética ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y cada día se está investigando más sobre eso. En años posteriores a la postulación de este modelo, pues se conoció más de todos aquellos procesos que antes se denominaban dogma, pero que ahora son la ley central de la genética molecular. Entonces ya vieron que la replicación del DNA explica cómo esta molécula de la vida se copia a sí misma antes de que una célula se divida en dos, en la mitosis. También ya conocen de la transcripción, que es la copia de la información del DNA a moléculas que se sintetizan de RNA, y finalmente pues la traducción o síntesis de proteínas, que son las efectoras de la función que está codificada en forma de codones en el RNA mensajero, pero que proviene de la función codificada en el DNA. También se descifró el código genético y se le otorgó a la combinación de tres nucleótidos del mensajero del RNA la selección de un aminoácido concreto para la síntesis de una proteína. Vamos a hablar ahora inicialmente del DNA recombinante. Conocidos todos estos procesos, se fue profundizando más y más en lo que se ha llegado a denominar la tecnología del DNA recombinante. El DNA recombinante o ADN recombinado es una molécula de ADN formada por la unión de dos moléculas heterólogas, es decir, que tienen diferente origen o fuente para formar una molécula quimérica, o sea, una molécula que va a contener información de esas dos moléculas de diferente fuente. Generalmente se aplica este nombre a las moléculas que se producen por la unión artificial y deliberada, o sea, sabiendo lo que puede dar como resultado, e in vitro al ADN que proviene de dos organismos diferentes. Este tipo de tecnología tiene amplios usos, puesto que actualmente interviene en la producción de medicamentos, de la leche, incluso en parte de la comida de los supermercados, porque ahí podemos encontrar algunos vegetales o frutas que son modificados genéticamente. La manipulación de una secuencia de DNA y la construcción de moléculas quiméricas, llamada ingeniería genética, proporciona los medios de estudio de cómo puede funcionar un segmento específico del DNA. Entonces, pues ya introducimos un término. ¿Y qué es la ingeniería genética? Es el conjunto de métodos y técnicas que permiten el acceso y la manipulación del DNA, proporcionando un medio para estudiar cómo o de qué manera un segmento específico del DNA controla la función celular o tiene una función dentro de la célula. Entonces, en esta clase vamos a ver conjunto de métodos y técnicas y la teoría que sustenta estos métodos y técnicas. ¿Cuál es la importancia biomédica de este tipo de tecnología, que es la tecnología del DNA recombinante? Bueno, ofrece un enfoque racional para comprender las bases de ciertas enfermedades o padecimientos.
Por ejemplo, para comprender la hipercolesterolemia familiar, enfermedades células falciformes o anemia células falciformes, talasemias, fibrosis quística, distrofia muscular como la de Duchenne, enfermedades multifactoriales complejas como lo es la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la obesidad y la diabetes. Es decir, estas enfermedades tienen componentes de origen genético y entonces el DNA recombinante ha logrado darnos luz acerca de cuáles son los segmentos de DNA mutados que intervienen en algunas de estas enfermedades. También otra importancia es la producción de proteínas humanas en abundancia utilizadas para la terapia en medicina. La insulina, que se prepara a partir de la bacteria E. coli, la hormona del crecimiento, el interferón, inmunotoxinas, son proteínas humanas que ahorita, por ejemplo, la insulina está más disponible debido a que se ha podido sintetizar utilizando la tecnología del DNA recombinante. También esa tecnología ha permitido la obtención de proteínas para vacunas contra la hepatitis B, proteínas para pruebas diagnósticas, como la detección de la exposición al VIH y la prueba del ébola, y también lo más reciente y lo cual hemos visto con la reciente pandemia de COVID-19, esa tecnología ha servido en términos generales para la preparación de la vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Por lo cual, debido a su aporte científico, le dieron el premio Nobel este año a dos personas, el premio Nobel de Medicina, a dos científicos. Una de ellas, no recuerdo ahorita bien el nombre, solo sé que es de origen europeo y que vive en Estados Unidos, y a otra persona más. También la importancia médica de esta tecnología radica en que contribuye al diagnóstico de enfermedades existentes y a la respuesta individual a terapias farmacológicas, es decir, a una personalización de las terapias que se utilizan para algunas enfermedades. Ya se habla, por ejemplo, de farmacogenómica. Hay un congreso reciente, creo, en Guatemala que habló sobre la farmacogenómica. También contribuye al diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas y por lo tanto pues al diagnóstico de enfermedades genéticas en niños y adultos, como son la corea de Huntington, la neurofibromatosis, etcétera, que ya ustedes vieron en términos generales cómo son causadas estas enfermedades. Y lo que es muy importante es en medicina forense, ya que allí el análisis de DNA ayuda a establecer la inocencia o la culpabilidad en casos criminales, incluso a partir de células individuales, o sea, de una sola célula. También el DNA recombinante contribuye al diseño de terapias genéticas o génicas para enfermedades por deficiencia de un solo gen. Por ejemplo, en la enfermedad de células falciformes, talasemias, deficiencia de adenosina desaminasa, la utilización de productos génicos como la insulina. Y la terapia génica persigue en sí, en realidad, modificar el genoma de las células somáticas para que produzcan cantidades adecuadas de un producto génico normal, normalmente una proteína o una enzima, y que así la persona pueda desembarazarse de esa enfermedad y tener una vida normal. En esta terapia génica se usan vectores y con eso prácticamente vamos a finalizar también la clase. Y estos vectores son los que portan los genes de interés al interior de las células u organismos para que estos genes se expresen y se produzcan las proteínas necesarias, ¿verdad? Bueno, ustedes ya oyeron hablar del proyecto Genoma Humano en clases anteriores y debido a este proyecto es que actualmente es posible identificar
la secuencia de nucleótidos de largos segmentos de DNA por medio de varias técnicas. Este esfuerzo del proyecto Genoma Humano ha tenido éxito al secuenciar más de 3.000 millones de bases del genoma humano, que ahora se puede usar como un molde para descubrir y comprender las bases moleculares de la enfermedad. Entre estas técnicas que acabamos de mencionar, tenemos, por ejemplo, el descubrimiento de un tipo de enzimas llamada endonucleasas de restricción, que también se le llama enzimas de restricción, que fueron descubiertas por estos científicos Albert Smith y Nathan a finales de los 60 y principios de los años 70. Esto permite la disección de enormes moléculas de DNA en fragmentos definidos. Es decir, que van a ser cortados por la especificidad de estas enzimas, van a ser cortados en la molécula del DNA en fragmentos pequeños y definidos. Estas enzimas lo que hacen es reconocer secuencias específicas en el DNA de doble hélice y cortan ambas hebras del DNA en lugares concretos. Lo importante es que cortan el DNA de cualquier fuente en fragmentos únicos y cortos de una manera específica de secuencia, que ya vamos a ver. Rompen las cadenas de DNA en lugares específicos, pero también van a destruir el DNA extraño, pero no van a destruir el propio de la célula porque está metilado, ¿verdad? El DNA propio está metilado por unas metilasas y estas enzimas no lo van a poder cortar al DNA propio de la célula. Las endonucleasas de restricción se han vuelto indispensables, por ejemplo, para analizar la estructura de los cromosomas, para secuenciar fragmentos muy largos de DNA, para aislar genes y para crear nuevas moléculas que puedan ser clonadas. Es decir, que antes de las técnicas de clonación, antes de aplicar estas técnicas, se utilizan las enzimas de restricción. La segunda parte de estas técnicas es el desarrollo de las técnicas de clonación. Brindan un mecanismo para amplificar secuencias específicas de nucleótidos, es decir, para reproducir, para sintetizar mayor cantidad, es decir, amplificar secuencias específicas de nucleótidos. Otra técnica es la capacidad para sintetizar sondas específicas. Van a ser, por supuesto, sondas de oligonucleótidos que permiten identificar y manipular secuencias de nucleótidos de interés. Bueno, dentro de estas tres técnicas mencionamos primero a las enzimas de restricción abreviadas como ER, que ya dijimos que son endonucleasas porque van a cortar enlaces fosfodiéster, no en los extremos de un fragmento ni de una hebra, sino que en el interior. Entonces, ¿cómo cortan? Reconocen secuencias específicas en el DNA de doble hélice y cortan ambas hebras en lugares concretos. De esa manera dividen el DNA en fragmentos más pequeños y manejables. O sea, la molécula de DNA, ustedes saben que es muy larga y que está empaquetada dentro de la célula, pero mediante estas enzimas podemos obtener fragmentos de ese DNA. Luego la clonación de DNA. Estos fragmentos que se han obtenido a partir de las enzimas de restricción deben amplificarse para que puedan ser útiles, ya sea para conocerlos, para investigarlos, para determinar si existe una enfermedad, etcétera. Y la tercera técnica, que son las sondas. Esta, por ejemplo, es una sonda de oligonucleótidos, tiene determinado número de nucleótidos que se va a complementar por apareamiento específico de bases con un fragmento definido de DNA, ya que son complementarios entre sí. Entonces las sondas permiten identificar un fragmento específico de DNA con una sonda complementaria. Nos vamos a referir primero a las enzimas de restricción. Recibieron su nombre porque las bacterias las usan para restringir
el crecimiento de virus, como por ejemplo el bacteriófago, que van a infectar células bacterianas. Tienen la característica de que rompen el DNA de fagos en piezas pequeñas. Pero como ya dijimos, no rompen el DNA bacteriano porque sus bases se metilan en los sitios de restricción, o sea, las bases nitrogenadas se metilan. Son enzimas bacterianas, están presentes en bacterias que dividen el DNA de cadena doble, como ya dijimos, en fragmentos más pequeños, manejables y específicos, llamados fragmentos de restricción, de 4 a 6 pares de bases. Estas enzimas de restricción reconocen específicamente una secuencia corta de DNA que tiene de 4 a 6 pares de bases de longitud y, como les decía, también rompen un enlace fosfodiéster en ambas hebras del DNA dentro de esa secuencia corta que han reconocido. Esto significa que las enzimas de restricción son específicas, ¿verdad? Tienen especificidad para un fragmento definido pues, de DNA que van a cortar. Aquí vemos un poquito más de las características de estas enzimas y es que las secuencias que reconocen las endonucleasas de restricción son palíndromos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los palíndromos? Un palíndromo se lee igual en cuanto a su contenido de bases cuando se lee en dirección 5'-fosfato a 3'-oxidrilo. Quiere decir que en ese sitio la secuencia en las dos cadenas es idéntica. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos un palíndromo. Cuando se lee en dirección 5'-3', la secuencia en la cadena de arriba es idéntica a la de abajo. Acuérdense que en el DNA, perdón, las cadenas son antisentido, pero siempre van de 5'-fosfato a 3'-oxidrilo. Esta de arriba se lee GAA-TTC, lo mismo la de abajo, de 5' a 3' se va a leer GAA-TTC, ¿verdad? Por eso son palíndromos, también como lo que vemos acá a la izquierda. Por ejemplo, este es un palíndromo dentro de la cadena. GT, si estamos leyendo de 5' a 3', de izquierda a derecha, en este caso, GTG, CTAA. Entonces, va a ser, perdón, estoy leyendo, tiene que ser este de fondo celeste, TTAGCAC. Entonces, si lo leo, siempre de 5'-fosfato a 3'-oxidrilo, TTAGCAC. Se habían mencionado los palíndromos en una forma de finalización también de la transcripción. Las endonucleasas o enzimas de restricción tienen su propia nomenclatura. La primera letra, aquí tenemos el nombre de varias de ellas, la EcoR1, que es de la bacteria Escherichia coli, la HIM3 de la Haemophilus influenzae, la AE3 de la Haemophilus aegyptius, y la primera letra proviene del género de la bacteria. En este, por ejemplo, en la EcoR1. La E proviene del género que es Escherichia, ¿verdad? La segunda y tercera letra provienen del nombre de la especie. Como es coli, se pone las dos primeras letras del nombre de la especie, que es Co. La cuarta letra indica, en este caso la letra R, el tipo o cepa. Es la cepa R de la Escherichia coli. Y el número, un número final que se pone en romanos, indica el orden en que se descubrió la enzima de restricción en ese organismo particular. Más de 90 enzimas de restricción, y ahora han de ser mucho más, han sido purificadas y caracterizadas, ¿verdad? Estos cortes que realizan las endonucleasas o enzimas de restricción pueden dar origen a extremos pegajosos o romos, porque según el corte que realice cada enzima, así va a ser el extremo. Las enzimas de restricción dividen al DNA, como ya dijimos,
produciendo un grupo hidroxilo 3' en un extremo y un grupo fosfato 5' en el otro, ¿verdad? Y aquí están las dos cadenas, 5' fosfato, 3' oxidrilo en el DNA. Bueno, ya dijimos que son específicas si, por ejemplo, hay una enzima de restricción llamada TAC1, que lo que va a hacer es un corte asimétrico, como este que se ve acá, punteado en rojo, y este tipo de corte lo que va a dar como resultado son extremos pegajosos o cohesivos. Por eso dice acá la enzima de restricción TAC1 escinde, o sea, rompe formando extremos pegajosos o cohesivos, ¿verdad? O sea que los fragmentos de DNA son complementarios uno del otro. Así tenemos que citosina es complementaria con guanina, guanina con citosina. Entonces se van a poder colocar uno frente al otro y son fragmentos y da fragmentos, dos fragmentos de una hebra, ¿verdad? Por este tipo de corte que da como resultado extremos adhesivos, pegajosos o cohesivos. Pero cuando se trata de otras enzimas de restricción como AE3, estas enzimas como AE3 van a realizar un tipo de corte más simétrico. Esta AE3 cortan en medio de la secuencia, es decir, en el eje de simetría, produciendo lo que se llama fragmentos con extremos romos, que serían estos dos que están acá, que no forman puentes de hidrógeno uno con el otro. Es decir, son fragmentos de doble hebra. Este fragmento con extremo romo no puede formar puente de hidrógeno con este otro fragmento. Porque aquí está colocada, por ejemplo, citosina y citosina no pueden formar puente de hidrógeno. En este otro caso, tampoco. Entonces, en su libro de texto para esta clase, que en su mayoría es la bioquímica de Harper, 31ª edición, ahí van a encontrar una tabla o un cuadro, el cuadro 39.1. Cuando vean que el cuadro o tabla le he incluido el número, quiere decir que es del libro de Harper, ¿verdad? Que agrupa en este caso las endonucleasas de restricción y sus especificidades de secuencia. Tenemos, por ejemplo, la BAM-H1, la BG3, EcoR1, EcoR2, etcétera, todas estas enzimas y su fuente bacteriana. Por ejemplo, de la BAM-H1, la bacteria de la que se obtiene es la Bacillus liquefaciens H. De la EcoR1 ya dijimos que es Escherichia coli, la cepa RY13, la EcoR2, Escherichia coli, la cepa R245 y así sucesivamente. Estas flechas que vemos en el cuadro van a estar mostrando los sitios de corte, ¿verdad? Los extremos del DNA de doble hebra escindido resultantes son pegajosos, como en el caso de la DAN-H1. El corte va a ser asimétrico. O romos como la HPA1. La HPA1 aquí está. Fíjense que el corte es diferente. Si ustedes ven la dirección de las flechas, es en el eje de simetría, ¿verdad? Y la mayoría de secuencias de reconocimiento son palíndromos, o sea, las secuencias reconocidas por estas enzimas son palíndromos, ya que se lee lo mismo en direcciones opuestas en las dos hebras. Bueno, aquí está un poquito quizás eh, lo que estamos recalcando, ¿verdad? Que los sitios o secuencias de restricción son palíndromos. Aquí tenemos uno, aquí el corte va a ser asimétrico y este va a ser por la EcoR1 y lo tienen ahí más ampliamente simbolizado. Aquí tenemos otra serie de enzimas de restricción y cómo se llaman estas enzimas y la secuencia del DNA, la forma en que la rompen. Sticky ends quiere decir pegajosos o cohesivos y los blunt ends quiere decir romos.
¿verdad? Solo para que sepan a qué se refiere esta diapositiva. La ECO-R1, la VAN-H1, la IN3 provocan un corte asimétrico, dando todas extremos pegajosos, ¿verdad? Extremos de una hebra cada uno. Aquí está un segmento, aquí está otro segmento. En cambio, por ejemplo, la AE3, que ya la mencionamos, el corte es simétrico y da extremos romos, ¿verdad? Son de doble cadena cada extremo. Bien, esto es la antesala de la producción de moléculas de DNA recombinante con enzimas de restricción y además utilizando la DNA ligasa. Los fragmentos de restricción del DNA se usan para sintetizar un DNA recombinante o quimérico, es decir, compuesto de dos fuentes diferentes y que está compuesto, por lo tanto, por moléculas de DNA de fuentes diferentes que se han recombinado adrede in vitro. Los extremos cohesivos de dos fragmentos de DNA, como los que tenemos acá en esta figura de Marx, tenemos un fragmento coloreado de rosado, el DNA X de X fuente, y el DNA Y coloreado de celeste de X fuente. Entonces la EcoR1 genera los extremos cohesivos y como ya vimos, los fragmentos son palíndromos y pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer a continuación para formar el DNA recombinante, como son complementarios los fragmentos y se unen por puentes de hidrógeno, son sus pares de bases se van a unir por la DNA ligasa, produciendo una sola molécula de doble hélice que ya sería el DNA recombinante. Se combinan los fragmentos, ¿verdad? De ambos. Por eso dice acá que los extremos cohesivos de dos fragmentos de DNA no relacionados pueden unirse entre sí cuando son complementarios. Y son complementarios generalmente cuando son palíndromos. Estos se obtienen al romper moléculas de DNA no relacionadas con la misma enzima de restricción. Y esto es importante. Aunque sean de diferente origen, estos fragmentos de DNA, lo que se va a hacer es cortar con la misma enzima de restricción, en este caso con la EcoR1. Luego se unen por la DNA ligasa, que acuérdense que puede unir dos porciones o fragmentos de DNA. Aquí lo vamos a ver un poquito más ya con los nombres de las bases. Formación dice de un DNA recombinante a partir de fragmentos de restricción con segmentos pegajosos. Tenemos el DNA de interés, un segundo fragmento de DNA. Ambos fragmentos se han cortado por una división con TAC1. Se producen los extremos pegajosos, ¿verdad? Con un corte asimétrico. Y el DNA de interés, que sería este coloreado de amarillo con un extremo pegajoso, se van a poder hibridar, ¿verdad? Y aquí tenemos que son complementarias las secuencias entre ambos fragmentos. Por eso dice acá el segundo fragmento de DNA, también con extremo pegajoso y producido por la misma enzima de restricción, se va a aparear por enlaces o puentes de hidrógeno, van a ser complementarios, formando este tipo de enlaces y luego de este apareamiento, por ejemplo, esta citosina se va a aparear esta citosina con esta guanina y así sucesivamente, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, son segmentos de DNA y por medio de la ligasa se va a obtener que por un enlace fosfodiéster 3' a 5' entre los fragmentos se va a tener un solo fragmento de DNA recombinante o quimérico. Bueno, a continuación de eso vamos a ver la otra técnica que es la clonación del DNA. La introducción de una molécula ajena de DNA en una célula en replicación permite la amplificación. Fíjense,
Estas son requerimientos, ya vamos a ver los requerimientos. Es decir, la producción de muchas copias del DNA. Cuando decimos que el DNA se amplifica es porque se están produciendo muchas copias de ese DNA. Es la primera técnica desarrollada para amplificar la cantidad de DNA. ¿Qué se requiere para la clonación? Se requiere una secuencia de nucleótidos de interés y un segundo fragmento de DNA como el que acabamos de ver. Se requiere también una enzima de restricción específica. Y se requiere, ahora vamos a introducir otro término, se requiere una molécula vector de DNA, o sea, llamada vector de clonación, donde se va a formar una molécula híbrida. Esa molécula vector, ese vector es un vector de DNA, pero también para que ocurra esa clonación se requiere una célula huésped, por ejemplo, una bacteria donde se replica o amplifica el fragmento de DNA que se insertó. Conforme la célula huésped donde se ha insertado por medio del vector ese DNA, se va a ir formando una clona o clon, en la que cada bacteria tiene copias del mismo fragmento de DNA insertado. De ahí el nombre clonación. Clonar entonces significa hacer copias idénticas. Las células huésped que contienen el DNA recombinante se van a llamar células transformadas si esas células son bacterias. O sea, las células donde se va a clonar van a ser transformadas cuando contengan ese DNA recombinante y se forme el clon. Y si las células si el vector es un virus y las células son eucariotas, se van a llamar células transfectadas o transducidas. Son términos que vamos a estar utilizando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de clonación de una manera un poco más amplia. El uso de endonucleasas de restricción para formar nuevas moléculas de DNA quimérico. Ya dijimos que la clonación amplifica el DNA. Entonces tenemos un DNA plasmídico circular, ¿verdad? Y tenemos la endonucleasa de restricción EcoR1, que va a fragmentar ese DNA plasmídico circular en un sitio específico. Se va a producir entonces un DNA plasmídico lineal y como los extremos son cohesivos, significan que estos son palíndromos, como ya lo habíamos visto, produciendo estos extremos pegajosos o cohesivos. Tenemos además un fragmento de DNA humano que también se ha fragmentado por escisión o rompimiento con la endonucleasa de restricción EcoR1. Aquí tenemos el fragmento. Lo que se va a hacer entonces es renaturalizar, en otras palabras, y lo que se va a estar haciendo con este trozo de DNA humano cortado con la nucleasa de restricción EcoR1 es que como va a tener los mismos extremos pegajosos o cohesivos que este plásmido que originó, que este DNA plasmídico o que este fragmento que generó la EcoR1 en el plásmido van a poder complementarizarse por puentes de hidrógeno o hibridarse por puentes de hidrógeno y así el DNA humano va a ser insertado en ese DNA plasmídico. Entonces, la molécula de DNA plasmídico con inserto de DNA humano por medio de la DNA ligasa se van a unir luego que se han hibridado o que se han unido por complementariedad. Estos segmentos se van a unir por un enlace fosfodiéster y ya me va a quedar mi molécula de DNA plasmídico recombinante con el inserto de DNA humano. Entonces, pues un clon es una gran población de moléculas, células u organismos idénticos que surgen de un ancestro en común. Por supuesto, esta molécula
se va a insertar en una célula huésped y se va a empezar a reproducir. Se basa entonces en construir estas moléculas de DNA híbridas o quiméricas en estos vectores de clonación, como el plásmido bacteriano que acabamos de ver, es un plásmido circular. También otros vectores de clonación son los fagos y los cósmidos, que luego van a continuar replicándose por la clonación de una única célula huésped, o sea, se clonó solo una célula que luego se va a reproducir. De esa manera, el DNA quimérico se amplifica. Hemos hablado de vectores de clonación. Vamos a ver un poco más ampliamente qué son. Un vector de clonación es una molécula de DNA a la cual se une el fragmento de DNA de nuestro interés, o sea, el que se va a clonar. ¿Qué propiedades debe tener un vector de clonación? Bueno, debe ser capaz de una replicación autónoma en la célula huésped. Es decir, se replica la célula, se replica el vector, replicación autónoma. Debe contener al menos una secuencia de nucleótidos reconocida por una enzima de restricción. También debe portar al menos un gen que le dé la capacidad para seleccionar el vector, por ejemplo, un gen de resistencia antibiótica. ¿Cuáles son los vectores más usuales? Son los plásmidos y virus bacterianos y animales. Los plásmidos y el fago lambda, que es un vector, son vectores de elección para la clonación de DNA en bacterias, ¿verdad? Plásmidos y fago lambda, que vamos a ver a continuación. Entonces, pues, si la célula huésped que se utiliza para que luego se reproduzca y dé más clones del DNA recombinante y también de la célula, si esa célula huésped es una bacteria, los vectores son llamados bacteriófagos, plásmidos o cósmicos. Cuando las células eucariotas se usan como hospedador, o sea, como célula huésped, los vectores son, por ejemplo, retrovirus, adenovirus, DNA libre o DNA cubierto con una capa lipídica llamados liposomas. Vamos a hablar de los plásmidos. Los bacterianos son moléculas pequeñas de DNA circular de doble cadena. Aquí tenemos un plásmido, ¿verdad? Que actúan como cromosomas accesorios en las bacterias. O sea que los plásmidos son en realidad DNA circular extracromosómico. Portan genes que confieren resistencia antibiótica a la bacteria huésped, lo cual se llama inactivación antibiótica. Lo que van a hacer es facilitar la transferencia de información genética de una bacteria a otra, ¿verdad? Una célula bacteriana podría no tener ni un solo plásmido o puede tener hasta 20 copias del mismo. Entonces, pues los plásmidos, como dijimos, son estas moléculas de DNA circular que se replican aparte del cromosoma bacteriano o a veces al mismo tiempo. ¿Cuál es su tamaño? Entre 5.000 y 400.000 pares de base, el tamaño de los plásmidos. Transformación, ya dijimos que es el proceso por el cual se introduce un plásmido en la célula bacteriana. Los plásmidos utilizados en investigación contienen resistencia a múltiples antibióticos. Esta resistencia lo que permite es seleccionar no solo las células que se han transformado, sino también los vectores que contienen el DNA recombinante. Se conoce la secuencia completa de DNA de miles de plásmidos para utilizarlo, ¿verdad?, en investigación. Y por esta razón es que está disponible la ubicación de los sitios de corte de enzimas de restricción para insertar el DNA extraño, o sea, sabiendo cuál es el sitio de corte de las enzimas de restricción, así vamos a poder seleccionar la enzima y vamos a poder insertar el DNA extraño. Los plásmidos son más pequeños que el cromosoma huésped. Ya dijimos que son DNA extracromosómico y se separan fácilmente cortándolos con la enzima específica. Los plásmidos tienen la característica de que puede insertarse en ellos
hasta 10 kilobases de DNA extraño, cortado con la misma enzima de restricción como ya hemos estado explicando. Quiere decir que ese es el límite en tamaño, 10 kilobases, ese es el límite en tamaño del DNA extraño que se puede insertar en un plásmido. Bueno, aquí tenemos la construcción, otro ejemplo, construcción de un plásmido quimérico portador de genes derivados de un DNA foráneo o extraño. Tenemos el plásmido, que es el vector, el sitio de corte en la secuencia específica, siempre con el ejemplo del corte con la endonucleasa o enzima de restricción R1, y tenemos el DNA extraño o de otra fuente, llamado también foráneo, que se han realizado 3 sitios de corte por la misma enzima de restricción EcoR1. Entonces, como se ha cortado el DNA en el plásmido, estos fragmentos del DNA extraño se van a unir, como ha producido sitios cohesivos o pegajosos, se van a poder unir al sitio de restricción, este AATT van a ser complementarios a a estas bases en el corte que ha dejado la enzima EcoR1. Entonces se van a aparear, se van a hibridar, por apareamiento específico de base, formando puentes de hidrógeno, y para que se forme la molécula quimérica o el DNA recombinante interviene la DNA ligasa o ligasa de DNA, dando como resultado la incorporación, el DNA recombinante que ya tiene incorporados estas secuencias, ¿verdad?, del fragmento de DNA extraño. Y este va a ser el plásmido quimera o DNA recombinante. Bueno, hay plásmidos sintéticos o artificiales y que son específicos y muy útiles para clonar el DNA. Por ejemplo, el plásmido PBR 322. Quiero decirles que esta figura la van a encontrar en uno de los libros recomendados, pero el contenido de lo que voy a explicar se puede utilizar con esta figura, pero si encuentran la figura en el libro, no es necesariamente este contenido. Entonces, este plásmido PBR 322, tenemos un mapa de restricción y vamos a ver que este plásmido tiene posiciones de genes de resistencia antibiótica, ¿verdad? Tenemos el gen, acuérdense que DNA, entonces tenemos el gen de resistencia a la tetraciclina, llamado TET-R, y el gen de resistencia a la ampicilina. Además, tiene un gen que va a ser susceptible al corte por EcoR1. Pero estos genes de resistencia a la tetraciclina y a la ampicilina van a tener enzimas de restricción específicas para su corte. El gen 3, el BAM3, el SAL1, en este para tetraciclina, y el SOR2 y PST1 en el gen de resistencia a la ampicilina. Entonces, estos genes de resistencia presentes en este plásmido se van a presentar además una serie de sitios concretos que les acabo de mencionar, que son susceptibles a estas endonucleasas específicas, para luego, mediante el corte con estas endonucleasas, introducir fragmentos de DNA. La inserción de DNA en el punto de restricción de la EcoR1 no altera a ninguno de los genes de resistencia, ¿verdad?, a los antibióticos, porque este sitio no es un gen de resistencia a antibióticos. Pero si hay inserción de DNA en el punto o en el sitio de restricción de la enzima PST1, esto inactiva el gen de resistencia a la ampicilina. Esto, como le decía también hace un momento, se llama inactivación insercional. Por lo tanto, estas células son sensibles a la ampicilina, pero van a seguir siendo resistentes a la tetraciclina. Aquí lo vamos a ver un poquito más quizás detallado. El plásmido
PDR 322, ¿verdad? Dijimos que si se inserta acá, aquí tenemos los genes de resistencia a la tetraciclina y a la ampicilina, el gen susceptible a EcoR1, y si se inserta un fragmento que se ha cortado por la PST1, ¿verdad? Se va a insertar el DNA de ese corte que produjo extremos pegajosos o cohesivos, y al insertarlo acá, lo que va a hacer es que va a interrumpir el marco de lectura del codón para el gen que codifica una proteína llamada beta-lactamasa, que proporciona resistencia a la ampicilina a la bacteria Huésped. Esta beta-lactamasa lo que va a hacer es hidrolizar prácticamente a la ampicilina, entonces la bacteria va a tener resistencia a la ampicilina. Esto permite que las células que portan el plásmido quimérico ya no crecerán ni van a sobrevivir cuando se cultiven o inoculen en un medio que contenga ampicilina. O sea que es un método para seleccionar un recombinante para fragmentos de DNA insertados. Bien, vamos a ver otro vector de clonación, el fago lambda. Los fagos son virus bacterianos que a menudo tienen genomas de DNA lineal en los que se puede insertar DNA extraño en sitios únicos de enzimas de restricción. Estos fagos lambda tienen la ventaja de que pueden aceptar fácilmente fragmentos de DNA de un tamaño mayor que en los plásmidos, ya que acepta fragmentos de DNA de hasta alrededor 20 kilobases de longitud. El bacteriófago lambda es un virus natural que infecta bacterias. Es otro vector ampliamente utilizado. Y este bacteriófago sí puede destruir a su hospedador o formar parte de este, como vamos a ver. Aquí tenemos que el fago lambda presenta dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Tenemos acá el fago lambda, el DNA del fago lambda que dijimos que era lineal, ¿verdad? La célula bacteriana, que sería la célula huésped, y un DNA circular de E. coli. Entonces entra el fago lambda con su DNA mediante su DNA circular a esta célula, y al producirse el ciclo lítico lo que va a suceder es que el DNA y las proteínas víricas se reproducen rápidamente. Aquí tenemos más DNA lineal del fago lambda. Y entonces se van a empaquetar en forma de partículas, en esta forma que tenemos acá. Por eso dice progenie, o sea, son progenie de DNA de lambda, o sea, se han reproducido este DNA lineal del fago lambda. Entonces, se va a empaquetar en forma de partículas que destruyen a la célula hospedadora, va a romper, se va a lisar a la célula hospedadora, o sea, a la bacteria, liberando fagos lambda. Eso lleva a la brusca aparición de una progenie, o sea, de una reproducción de estos fagos que se han liberado de unas 100 partículas víricas o viriódicas, o viriones, perdón. Y tenemos el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, el DNA del fago se integra en el genoma de la célula que lo aloja y se replica junto con el DNA de esta durante muchas generaciones, permaneciendo inactiva. Cambios ambientales desencadenan la expresión de este DNA vírico latente, ¿verdad? Formándose la progenie vírica y la lisis del hospedador, o sea, la lisis de la célula huésped. Acá tenemos un virión de fago lambda con cabeza y cola. Tenemos el genoma del fago lambda, la región reemplazable. El DNA se empaqueta, como vimos hace un momento, en partículas de fago infecciosas, solo si su tamaño se encuentra entre 40.000 y 53.000 pares de bases, ¿verdad? Es una limitación aprovechable para conseguir que solamente se empaquete el DNA recombinante que es de nuestro interés. Tenemos acá también
la endonucleasa de restricción que corta en este DNA, ¿verdad? Pero este de relleno coloreado de gris no es necesario para el empaquetamiento. Y tenemos el DNA, fragmentos de DNA extraño o foráneo, que van a formar el DNA recombinante, ¿verdad? Con el original. Y han perdido DNA esencial. Perdón, por la DNA ligasa se unen estos fragmentos. Y si se ha perdido DNA que es muy corto para empaquetarse, lo que va a suceder con este DNA recombinante es que se va a empaquetar in vitro y el bacteriófago lambda va a estar en estos viriones, junto con el DNA foráneo que ya fue incorporado y formó el DNA recombinante. Bueno, el otro tipo de vectores son los cósmidos. Los cósmidos son, cuando se pueden clonar fragmentos grandes de DNA en cósmidos, estos son vectores de clonación, los cósmidos, que combinan las mejores características de plásmidos y fagos. Es decir, que los cósmidos son vectores híbridos entre el fago lambda y un plásmido. Los cósmidos son en realidad plásmidos que contienen secuencias de DNA denominados sitios COS, necesarios para el empaquetamiento del DNA lambda en la partícula del fago, ¿verdad? Esto permite al DNA del plásmido ser empacado in vitro. Un sitio COS entonces es una secuencia del DNA del bacteriófago lambda que se necesita para el empaquetamiento. El DNA puede replicarse en una célula como un plásmido o empaquetarse como un fago cuando estamos tratando con o usando estos vectores de clonación llamados cósmidos. Los cósmidos llevan insertos de DNA quimérico o recombinante de una mayor longitud, de 35 a 50 kilobases de longitud. O sea, pueden empaquetar un DNA más grande, fragmentos de DNA más grandes. Entonces, acá tenemos una comparación entre diferentes vectores y el tamaño del inserto de DNA que pueden incorporarse, ¿verdad? Tenemos los plásmidos que dijimos que hasta 10 kilobases, el fago lambda, llamado Charon 4A, hasta 20 kilobases de longitud, los cósmidos de 35 a 50, pero existen otros vectores como el que se llama BAC. Grandes fragmentos de DNA se pueden incorporar en el cromosoma artificial bacteriano BACP1, que es un cromosoma bacteriano artificial que puede insertarse en él hasta 250, de 50 a 250 kilobases de longitud. Y también tenemos al cromosoma artificial de levadura llamado JAC, ya que yeast es levadura en inglés, yeast artificial chromosome, o los vectores del bacteriófago P1, ¿verdad? Derivados de la E. coli, pero artificial. Propagan entonces varios cientos de kilobases o más, reemplazando los vectores de plásmido, fago y cósmido para la clonación, pero en eucariotas. O sea, estos últimos, el BAC, el P1 y el JAK, ¿verdad? Bien, este es un resumen de la clonación de genes. Pueden estudiarlo, lo que vimos, que el DNA circular de doble cadena que contiene los genes de resistencia antibiótica se divide con una endonucleasa de restricción como EcoR1. El DNA de interés, o sea, el que se va a amplificar, se divide con la misma endonucleasa de restricción que usó el plásmido, produciendo extremos pegajosos, es decir, complementarios, que luego por la ligasa de DNA va a unir en forma covalente, o sea, por enlace fosforiéster, los fragmentos de DNA del plásmido y el DNA de interés, produciendo un plásmido híbrido, es decir, una molécula de DNA recombinante. Se tiene la célula bacteriana, que en este caso va a ser la célula huésped, que tiene su propio cromosoma.
El DNA recombinante se introduce en la célula huésped mediante transformación o infección viral y las bacterias se van a comenzar van a comenzar a crecer, o sea, a dividirse, van a crecer en presencia de antibióticos, lo que selecciona las células que contienen los plásmidos híbridos, o sea, se va a reproducir la bacteria, el DNA de las bacterias y el DNA recombinante en esa célula huésped. Luego las bacterias se lisan o se destruyen o se rompen y los plásmidos híbridos se aíslan. Los plásmidos se cortan con EcoR1, lo que libera muchas copias, o sea, muchos fragmentos del DNA de interés que ya está amplificado, que ya ha sido clonado. Y acá tenemos otro resumen, un esquema simplificado, ¿verdad? Muy similar. Aquí el plásmido con su sitio de escisión o rompimiento se separa con la misma endonucleasa de restricción que el DNA extraño por clonar o de nuestro interés. Se incorpora este DNA al plásmido. La ligasa permite la formación del enlace fosfodiéster y este plásmido quimérico contiene el DNA del plásmido y el extraño. Se incorpora este plásmido a la célula bacteriana, o sea, se transforma la célula bacteriana y se seleccionan células que contienen plásmidos quiméricos, se cultivan, o sea, crecen las bacterias. Y acá tenemos que se puede obtener DNA, ¿verdad? Ya dijimos que los plásmidos se separan por otra endonucleasa de restricción, se aísla el DNA que se ha clonado y ya se tienen los fragmentos de interés, o también se pueden obtener proteínas. Se cultivan en condiciones que permiten la expresión del gen clonado y se obtiene una proteína. Bien, vamos a hablar ahora de las genotecas de DNA. Una genoteca de DNA es una colección de fragmentos de restricción clonados. Es como una biblioteca, ¿verdad? Que contiene la colección de fragmentos de restricción clonados del DNA de un organismo. Hay dos tipos de genotecas, las genotecas genómicas y las genotecas de cDNA, o sea, de DNA complementario. ¿Qué es una genoteca de DNA genómico? Se preparan a partir del DNA total de una línea celular o tejido que se ha fragmentado usando endonucleasas de restricción o corte. Es la colección de fragmentos de DNA de cadena doble obtenido cuando se digiere o cuando se fragmenta el DNA total del organismo con una endonucleasa de restricción y la ligadura subsiguiente con un vector apropiado. Las moléculas de DNA recombinante que se obtiene de esta forma se replican dentro de la bacteria huésped, como lo que ya vimos. Al final se obtienen los fragmentos de DNA amplificado, los cuales van a representar todo el genoma del organismo. ¿Por qué? Porque se digirió o se fragmentó todo el DNA de esa línea celular o tejido. Por lo general se usan enzimas de restricción que cortan con mucha frecuencia, o sea, para obtener una genoteca de DNA genómico. Estas enzimas de restricción que se usan debido a que cortan con mucha frecuencia, cortan, por ejemplo, cada 4 pares de bases. Una de ellas es STAC1. Esto asegura un alto grado de probabilidad de que el gen de interés esté contenido en algún segmento intacto. Lo ideal es que estas genotecas contengan una copia de cada secuencia de nucleótido del DNA en el genoma. También están las genotecas de DNA complementario, o sea, estas genotecas comprenden copias de DNA complementarias de la población de RNA mensajero en un tejido. Aquí tenemos un RNA mensajero que generalmente va a tener una cola poli A. Este de azul, esta línea de azul, el RNA mensajero de 5' fosfato a 3' oxidrilo. Entonces, como el gen de interés, si se expresa con un nivel muy alto, quiere decir
que va a estar el RNA mensajero correspondiente a ese gen y que se encuentre en altas concentraciones en la célula, el gen del interés. Este RNA mensajero se usa como molde para hacer una molécula de DNA complementario de doble cadena, la cDNA, con la enzima llamada transcriptasa inversa. Esta enzima la vieron en la clase de transcripción y se necesitan los desoxirribonucleótidos que forman el ADN, porque a partir del ARN mensajero y por la transcriptasa inversa se va a formar el ADN o DNA complementario. Entonces, pues se necesita desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP, desoxi-TTP. Entonces, el mensaje que se va a copiar es el contenido en los nucleótidos de este mensajero, dando como resultado primero una de las dos cadenas del DNA. El ARN mensajero sufre una hidrólisis alcalina, se somete a una hidrólisis alcalina, o sea que lo que ha sucedido es que el mensajero se usa como molde para hacer una cadena de DNA complementario de doble cadena, con la transcriptasa inversa. Se sintetiza la primera cadena, se hidroliza el RNA mensajero y a continuación, siempre por la DNA polimerasa, retiran el RNA mensajero y lo sustituyen por ADN. Entonces se van a formar primero estos fragmentos de ADN, luego una sola línea porque los va a unir la DNA ligasa y vamos a tener como resultado el DNA complementario que por supuesto va a ser de doble cadena. Entonces, esta es la síntesis de DNA complementario a partir de RNA mensajero por la transcriptasa inversa. Quiero decirles que en la formación de la primera cadena de ADN complementario también, por supuesto, van a intervenir las ADN polimerasas, ¿verdad? Luego, el DNA complementario se puede amplificar mediante clonación o con la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí tenemos lo que acabamos de decir. Tenemos el mensajero con su cola poli A. Se utiliza un cebador. Este cebador va a permitir que se inicie una copia del mensajero en forma de DNA. Se va a formar esta cadena coloreada de rojo mediante la transcriptasa inversa, ¿verdad? Se va a ir polimerizando la cadena de DNA, se va a tratar con álcali para degradar el RNA mensajero y el extremo 3' del DNA complementario forma lazos en horquilla, lo cual va a utilizar la DNA polimerasa, va a utilizar estos lazos o bucles en horquilla como cebadores para sintetizar una nueva cadena de DNA que va a ser complementaria a esta que recién se ha sintetizado. Entonces tenemos como producto final un DNA complementario de doble cadena con la información que tenía el RNA mensajero original. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de vectores llamados vectores de expresión. Los vectores de expresión son plásmidos o fagos en los que se pueden insertar moléculas de DNA complementario. ¿Para qué? Para favorecer su expresión eficiente en bacterias huéspedes. Es decir, para que este DNA complementario se pueda expresar y producir la proteína en forma eficiente. Estos vectores de expresión vamos a tener que van a permitir la síntesis de la proteína codificada por el gen clonado o introducido por la tecnología del DNA recombinante. Entonces, este DNA complementario se clona en un vector de expresión que va a servir para la síntesis de proteínas eucariotas. El vector se va a caracterizar porque va a tener promotor bacteriano y una secuencia chain-Dalgarno, que acuérdense que en bacterias la secuencia chain-Dalgarno es indispensable para la traducción. Entonces, si usamos el RNA mensajero
como molde y tiene una mezcla de muchas especies diferentes, las moléculas resultantes de DNA complementario son heterogéneas, o sea que tienen la información, tienen mucha información de diferente tipo. Estas mezclas pueden clonarse, o sea, introducirse en un vector de expresión para formar una genoteca de DNA complementario. Como el DNA complementario no tiene secuencias intermedias, se puede clonar en un vector de expresión que es el que va a tener el promotor y la secuencia Chain-Dalgarno para poder sintetizar proteínas eucariotas con bacterias. O sea, la clonación va a ocurrir en la bacteria. El DNA clonado se va a introducir en ese vector de expresión, ¿verdad? Que es un plásmidófago. Estos plásmidos especiales para la transcripción del DNA complementario y la secuencia Chain-Dalgarno que permite que el ribosoma bacteriano eh, inicie la traducción de la molécula resultante del mensajero, o sea, que se transcriba, son importantes por eso. Al tener un promotor permite la transcripción y al tener la secuencia Chain-Dalgarno permite la traducción bacteriana, pero de proteínas eucariotas. Entonces, este vector de expresión se usa para detectar moléculas de DNA complementario específico en genotecas y para producir proteínas mediante técnicas de ingeniería genética. Bien, vamos a hablar del otro tipo de técnica que son las sondas. La división de DNA con enzimas de restricción produce miles, incluso millones de fragmentos de DNA. Por lo tanto, para seleccionar un gen o secuencia específica, se utiliza una sonda. ¿Qué es una sonda? En términos de genética, ¿verdad? Es un fragmento de DNA o de RNA de una sola cadena marcado con un radioisótomo como el fósforo 32 o con una sonda no radioactiva como la biotina, que es menos costosa, o también la sonda puede tener un marcaje fluorescente. Las sondas se puede usar una variedad de moléculas para explorar genotecas buscando un gen específico o molécula de DNA complementario. La sonda debe reconocer una secuencia complementaria para ser efectiva. ¿Complementaria a quién? Complementaria a la sonda, porque ese es el objetivo de usarla, ¿verdad? Que la sonda reconozca la secuencia complementaria, de esa manera va a ser efectivo, es decir, la secuencia de nucleótidos de una sonda es complementaria al DNA de interés, llamado DNA blanco, o sea, el DNA que prácticamente es buscado con la sonda. Las sondas se usan para identificar cuál clon de una genoteca o cuál banda en el gel, cuando se hace electroforesis, contiene el DNA blanco. La utilidad de las ondas radica en el fenómeno de hibridación, en el que una secuencia de cadena sencilla de un DNA blanco, o sea, de una de las cadenas de ese DNA blanco, se une con una sonda que contiene la secuencia de nucleótidos complementaria a ese DNA blanco. Hay sondas oligonucleotídicas sintéticas. Si se conoce la secuencia de una parte o de todo el DNA, se pueden sintetizar sondas de oligonucleótidos de cadena simple, o sea, las sondas tienen una sola cadena, que van a contener de 20 a 30 nucleótidos, que sean complementarios a una pequeña región del gen de interés. Si se desconoce la secuencia del gen, puede usarse la secuencia de aminoácidos de la proteína, o sea, el producto del gen, que son las proteínas, para construir una sonda utilizando el código genético como guía. O sea, si se sabe la secuencia de los aminoácidos de la proteína y por el código genético sabemos cuáles son los codones que codifican para esos aminoácidos de la proteína, a partir de los codones se puede construir una sonda oligonucleotídica sintética.
por la degeneración del código genético, es decir, debido a que hay aminoácidos que tienen varios codones y por esa degeneración es necesario sintetizar varios oligonucleótidos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de detección de mutaciones mediante sondas de oligonucleótido específicas de alelo, o sea, OAE. Esta sonda de oligonucleótido específico de alelos detecta el alelo S de la hemoglobina. Se utiliza para detectar la enfermedad de células falciformes, o sea, detecta el alelo de la hemoglobina S. Sabemos que acá tenemos a la izquierda el DNA de un paciente con enfermedad de células falciformes. Sabemos que el problema en la hemoglobina S y por lo tanto en la anemia células falciformes es que en la cadena beta de la hemoglobina en su sexta posición se ha colocado valina en lugar de glutamato, ¿verdad? Entonces, la porción del gen para la cadena beta de la S, para la cadena beta S de la hemoglobina S, se busca con una sonda y esta sonda de oligonucleótido va a formar un híbrido con el fragmento de DNA del gen para la cadena beta de la hemoglobina S. ¿Por qué? Porque sabemos que en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina se ha colocado valina y que esa valina es codificada por un codón que contiene timina. Aquí lo que ha sucedido es que se forma la hemoglobina S porque en lugar de glutamato se coloca valina debido a esta lectura de este codón GTG. Entonces la sonda de oligonucleótido adecuada, esta que va a contener timina en este punto, la timina ustedes saben que se hibrida o se complementa con adenina. Entonces, esta sonda de oligonucleótido forma híbridos con el fragmento de DNA del gen para la cadena beta de la hemoglobina. Por lo tanto, se va a detectar esa mutación puntual que ha ocurrido y tenemos como base la sonda para detectarlo. Es una sonda que tiene una marca radiactiva del radioisótopo de fósforo 32 y acá tenemos el fragmento de DNA que codifica para la hemoglobina S. Pero ¿qué va a suceder con el DNA de un individuo normal que no tiene anemia a células falciformes y que no tiene la hemoglobina S? Esta misma sonda de oligonucleótido, ¿verdad? La sonda de oligonucleótido no va a formar híbridos con el fragmento de DNA del gen para la cadena beta de la hemoglobina A. ¿Por qué? Porque aquí está el codón correcto, o sea, el codón donde se ha ubicado la base nucleotídica correcta. Entonces, la sonda, como aquí no hay adenina, la sonda no puede formar, la timina de la sonda no puede complementarse con la timina del fragmento normal del gen que codifica para la hemoglobina A, que es la normal. Bien, esa es una utilidad de la sonda, ¿verdad? Y una utilidad de estas técnicas. Para poder comprender lo que vamos a ver a continuación, vamos a hablar un poquito de la electroforesis del DNA en gel. Las muestras de DNA se colocan en pozos o pocillos en un extremo en un extremo de un gel y se aplica un campo eléctrico. O sea, aquí tenemos un gel, por ejemplo, de agarosa, ¿verdad? La muestra de DNA aislado se va a colocar en un extremo del pocillo, ¿verdad? En un extremo del gel, mejor dicho, y se va a aplicar un campo eléctrico. Acuérdense que en la electroforesis se usa un campo eléctrico. El DNA migra hacia el ánodo, puesto que el DNA por los grupos fosfato tiene muchas cargas negativas y el ánodo es positivo. Entonces el DNA va a migrar hacia el ánodo a una velocidad que depende del tamaño de las moléculas de DNA. Eso significa que las moléculas más cortas migran más rápido. Acuérdense que la electroforesis, la movilidad en un campo electroforético o con carga eléctrica depende del tamaño de las partículas, ¿verdad? El gel
se extrae y quedan bandas de DNA que se van a poder ver aplicando técnicas especiales. Entonces, después de la electroforesis puede haber un tratamiento, por ejemplo, con tinción, de manera que de una molécula grande como el DNA, al aplicar el campo eléctrico, las moléculas van a poder migrar en esta dirección según su tamaño. Las más pequeñas van a migrar primero. Esto tiene que ver con lo que podemos visualizar por las técnicas de electrotransferencia de bandas. La visualización de un fragmento específico de DNA o de RNA dentro de las muchos miles de moléculas, digamos, contaminantes que pueden haber en ese fragmento, requiere de la convergencia de varias técnicas, las cuales se conocen en conjunto como técnicas de electrotransferencia de bandas, blotting, de las que podemos nombrar a varios tipos. La primera fue la que ideó el científico Edward Southern y es la prueba de Southern o transferencia Southern, en inglés Southern blotting. Es una técnica que permite detectar mutaciones en el DNA, combina el uso de enzimas de restricción y sondas de banda. Quisiera saber si me escuchan bien, jóvenes. Hola. Sí, licenciada, se le escucha bien. Entonces, ay, perdonen, se sigue proyectando, ¿verdad? Ujú. Ok, ya vimos una introducción a la prueba de Southern, que es la electrotransferencia de bandas. Hay otra que es la transferencia Northern, que identifica RNA, y la transferencia Western o Western blotting, que identifica proteínas o cuantifica proteínas, y la banda Southwestern, una cuarta técnica que examina DNA y proteínas. Estos procedimientos son útiles para determinar cuántas copias de un gen se encuentran en un tejido determinado o si existen alteraciones en el gen. Por ejemplo, en un gen pueden haber deleciones de bases, inserciones de bases o reordenamientos, ¿verdad? Por mutaciones, porque el paso inicial de electroforesis en gel separa las moléculas en función del tamaño. Entonces aquí tenemos cuáles son los pasos. Se extrae y aísla el DNA de una línea celular o tejido. Por ejemplo, una muestra para aislar ese DNA podrían ser los leucocitos del paciente. Este es un procedimiento para la prueba de Southern. El DNA se divide, se digiere en muchos fragmentos con una enzima de restricción. Esta mezcla se pipetea en un pocillo en gel de agarosa o poliacrilamida como el que les enseñé en la electroforesis hace un momento y se expone a una corriente eléctrica directa, es decir, se realiza una electroforesis. El DNA cargado negativamente, dijimos que migra hacia el ánodo. Los fragmentos más pequeños, por su tamaño, se van a mover más rápido, separándose con base en su tamaño por este procedimiento electroforético. Luego los fragmentos de DNA del gel se desnaturalizan con álcali suave para obtener solamente el DNA y se transfieren lo que se llama blotting a un medio de nitrocelulosa o papel de nylon utilizando una réplica, resultando, mejor dicho, una réplica del patrón en que estaba en el gel. O sea que en la nitrocelulosa o en el papel de nylon va a haber una réplica de lo que se obtuvo en el gel, de esa migración, de esas bandas obtenidas en el gel. El DNA se une al papel por calor o por rayos ultravioleta y luego este se expone a la sonda de DNA marcada fluorescentemente o con el radioisótopo P32 para identificar los fragmentos de DNA de interés. Se hibridan los fragmentos con la sonda y este papel se expone a una placa de rayos X o a una pantalla de imágenes que revela las bandas específicas que corresponden a los fragmentos de DNA que reconocieron a las secuencias de las sondas del DNA complementario.
Entonces, esos patrones observados dependen en el análisis de Söder, dependen de la endonucleasa de restricción específica y de la sonda que se utiliza para visualizar los fragmentos de restricción. Acá tenemos un pequeño resumen de los procedimientos de electrotransferencia. Acabamos de ver la Southern Blot. Se inyecta el DNA que se aisló en un campo electroforético que contiene un gel de agarosa o poliacrilamida. Se aplica un campo eléctrico, van a migrar los fragmentos de acuerdo a su tamaño, se transfiere al papel, ¿verdad? Se añade la sonda y la sonda se va a hibridar con los fragmentos según sea la sonda, los nucleótidos de la sonda, y esto ocurre en la transferencia Weather. Pero en la Northern Blot de RNA, que son variaciones de esta técnica y sufrieron estas variantes de la técnica Söder, recibieron nombres ingeniosos, por ejemplo, Northern, que es la electroforesis del RNA mensajero, seguida de hibridación con una sonda específica de DNA. Se hizo lo mismo, se inyecta el RNA, en este caso es RNA, en un gel, ¿verdad? Se aplica el campo eléctrico, migran los fragmentos de RNA, se obtienen en papel o en nitrocelulosa, se aplican sondas de DNA y según esa sonda de DNA complementario, así se distingue cuál ha sido el mensajero original. Y en la Western Blot, que es para cuantificar proteínas, lo que ocurre es la electroforesis en gel primero, luego se transfiere al papel según el resultado en el campo del campo eléctrico. En lugar de una sonda, lo que se agrega es un anticuerpo, ¿verdad? Un anticuerpo dirigido contra la proteína de interés y de esa manera se cuantifica la proteína. Hay una cuarta técnica, Southwestern o transferencia por superposición de capas, que examina interacciones proteína-ácido nucleico o proteína-proteína. Bueno, vamos a ver ahora la reacción en cadena de la polimerasa. Tienen ustedes primero este esquema. Tenemos la región del DNA por amplificar con ambas cadenas, ¿verdad? Las hebras 1 y 2, que serían estas, son las hebras originales de DNA. Al ser sometido este DNA al primer ciclo, lo que sucede es que los fragmentos se calienta para separar las hebras, luego se enfría, se añaden cebadores, ¿verdad? Estos cebadores van a poder permitir que comience la síntesis de DNA complementario a la cadena original, siempre en dirección 5'-fosfato 3'-oxidrilo, en este caso hacia acá, y en este otro caso 5'-fosfato a 3'-oxidrilo, pero para acá. Se añade una polimerasa de DNA termoestable y entonces lo que se obtiene es que se va a amplificar el DNA que se está sintetizando tomando como molde las hebras originales de la primera molécula de DNA. Entonces, pues, en el primer ciclo se han obtenido estas 4 moléculas y si se siguen, por eso dice acá, las hebras 1 y 2 son las hebras de DNA originales, los fragmentos cortos azul oscuro son los cebadores, estos cebadores ya les voy a explicar que flanquean dónde está el DNA blanco, o sea, van a estar cerca de ese DNA. Y después de múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento, permanecen las hebras originales. Aquí tenemos que se finalizó el ciclo 2, donde van a haber 4 moléculas de DNA. En el ciclo 1 se produjeron 2 moléculas de DNA, que son estas 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Mediante estos ciclos de calentamiento y enfriamiento, permanecen las hebras originales, como después de este ciclo 4, pero la mayor parte del DNA consta de copias amplificadas del mismo segmento, o sea, del segmento original de DNA que se
copió primero mediante una DNA polimerasa termoestable. Bueno, este método de la reacción en cadena de la polimerasa PCR fue ideado por Mullis y colaboradores y es un método que se realiza in vitro para amplificar una secuencia blanco. Como esta aquí tenemos, el DNA de doble cadena. Se desnaturaliza el DNA para que se separen sus cadenas y lo que sucede es que se amplifica la secuencia blanco que es específica y seleccionada de DNA. Es decir, que dos características de este tipo de técnica de la PCR es que es sensible y selectiva. Esto permite sintetizar millones de copias de una secuencia específica de nucleótidos en horas, o sea, es rápido. Acuérdense, por ejemplo, cuando el COVID-19, la PCR daba un resultado al inicio al día siguiente y después el mismo día, y es por la técnica de PCR. Esta PCR se puede utilizar para amplificar secuencias de DNA de cualquier fuente, ya sea de bacterias, de virus, de plantas o de animales. Entonces lo que se hace es que se desnaturaliza el DNA, se separan las cadenas, tenemos la secuencia blanco, tenemos las regiones flanqueadoras cercanas a la secuencia blanco y los cebadores para hibridación detectan o se unen a esas regiones flanqueadoras, como este cebador que está acá, que va a copiar el mensaje de izquierda a derecha, de 5'-fosfato a 3'-oxidrilo. Esa va a ser la dirección de crecimiento de la cadena y se va a ir copiando el mensaje de cada una de las hebras. De esta hebra que está abajo, el cebador siempre va a ir de 5'-fosfato a 3'-oxidrilo en la dirección del crecimiento que es la dirección de crecimiento de la cadena. Entonces, los cebadores se están polimerizando, o sea, extendiendo mediante la polimerasa de DNA, lo que dice acá en el 3. Y al final, después de esta polimerización que se da porque el cebador permitió la síntesis de una nueva cadena, se inició con los cebadores, pero por la DNA polimerasa se copió el mensaje de cada hebra. Entonces se obtienen dos nuevas moléculas de DNA de cadena doble que pueden desnaturalizarse y comenzar otro ciclo de la reacción en cadena de la polimerasa. Y estas secuencias obtenidas en estas nuevas cadenas van a ser complementarias con el cebador original, o sea, más bien con las hebras originales de DNA. Y se puede continuar el ciclo. Aquí tenemos el primer ciclo, la secuencia blanco, los cebadores con los que flanquean esa secuencia, la síntesis de las nuevas cadenas utilizando la información de las cadenas originales y esas cadenas nuevas así van a ser el molde sobre el cual se pueden sintetizar otras nuevas cadenas en un segundo ciclo de la PCR. Por lo general se corren de 20 a 30 ciclos durante la extensión de la cadena, con lo que tenemos que se amplifica el DNA de 1.000.000 a 1.000 millones de veces. Por lo tanto, cada polinucleótido nuevo que se sintetiza puede actuar como molde para los ciclos sucesivos, ¿verdad? O sea, los nuevos productos son molde para el siguiente ciclo. Esto produce al final un aumento exponencial en la cantidad de DNA blanco, o sea, del DNA de interés en cada ciclo. De ahí recibe el nombre de reacción en cadena de la polimerasa. Aquí tenemos un poco más detallada la técnica. La especificidad de la PCR se basa en el uso de dos cebadores de oligonucleótidos que se hibridan con secuencias complementarias en hebras opuestas del DNA original o de interés y que van a flanquear la secuencia blanco, o sea, van a estar cercanas a la secuencia blanco, próximas. Se desnaturaliza la muestra de DNA, ¿verdad? A 90 grados centígrados para que se separen las hebras. Se forma un complejo molde cebador
a temperatura adecuada, o sea, se ha enfriado. Cada hebra es copiada por una DNA polimerasa que es termoestable en presencia de los 4 desoxirribonucleótidos, y las 2 hebras de DNA sirven cada una como plantilla o molde para sintetizar nuevo DNA, ¿verdad? A partir de los 2 cebadores. Esto es en el ciclo 1. Los ciclos repetidos de desnaturalización por calor, la recombinación de los cebadores con sus secuencias complementarias, o sea, el apareamiento de bases de los cebadores con sus secuencias, y la extensión de los cebadores, o sea, el alargamiento mediante la DNA polimerasa, dan como resultado una amplificación exponencial de segmentos de DNA de longitud definida. El DNA del producto, o sea, lo que se obtiene, se duplica con cada ciclo de PCR. Es decir, se tienen primero 2 nuevas moléculas de DNA, luego 4, luego 8, y así el DNA es amplificado cuando el ciclo se repite 30 o más veces, es amplificado en longitud y secuencias definidas. Bueno, aquí tenemos otro detalle. Aquí tenemos una sola fragmento de DNA de doble cadena. Primero las 2 cadenas resultantes, luego a partir de estas van a ser 1, 2, 3, 4. Luego a partir de las 4, por otro ciclo se van a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 8 moléculas de DNA, ¿verdad? En un tercer ciclo, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las aplicaciones de la PCR? Bueno, una que hemos visto recientemente es la detección del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que fue muy, pues, palpable y se publicó mucho. Pero las DNA polimerasas que son termoestables han hecho posible la automatización de la PCR. Una aplicación es detectar y cuantificar agentes infecciosos, en especial virus latentes o virus que causan una infección, como el COVID, el virus del COVID. También se pueden realizar diagnósticos prenatales y detección de portador de la fibrosis quística, o sea, mediante la PCR se pueden detectar en una persona si es portador, ¿verdad? Si son homocigotos normales que no van a presentar ni son portadores de la fibrosis quística, los heterocigotos, que son los portadores, y los homocigotos mutantes, que son los afectados. Se puede detectar por la PCR, así como otros trastornos o enfermedades. También se detecta polimorfismos alélicos, o sea, variaciones de la secuencia de DNA que va desde cambios de un solo par de bases hasta más grandes y hasta la amplificación génica en algunas enfermedades. También se pueden establecer tipos de tejidos precisos para trasplantes. Y es muy importante en la PCR, en el análisis forense de muestras de DNA. La identificación de la identidad por DNA mediante la PCR revolucionó el análisis de evidencia de las escenas de crímenes. La técnica se basa en lo que vimos, en el análisis de las bandas producidas en un gel, tras cortar el DNA de una muestra encontrada en el lugar del crimen con una enzima de restricción. Una muestra tan pequeña de cabello como un solo pelo humano, una gota de semen, tejido cutáneo, como a veces se ha visto en algunos programas, ¿verdad? Que quedan tejido de la piel, por ejemplo, en las uñas, por ejemplo, en el caso de un asesinato, de un homicidio o de una violación, en las uñas de la persona, de la víctima, o también una mancha diminuta de sangre, como una gota, son suficientes para confirmar si la muestra proviene de un individuo específico, porque como vimos que el resultado de la PCR son DNA que se ha amplificado exponencialmente. Este método permite amplificar y analizar el DNA que está presente en una célula, en una sola célula, en el folículo piloso del cabello o en un solo espermatozoide. En los Estados Unidos, las huellas moleculares se han utilizado desde 1988 con fines jurídicos, o sea que tienen validez como prueba, ¿verdad?, en un juicio.
También la otra aplicación es estudiar la evolución utilizando DNA de muestras arqueológicas. También en el análisis cuantitativo de RNA, después de la copia de este RNA y la cuantificación del RNA mensajero por el método RT-PCR. Otras son comparar un gen clonado normal que tiene una forma mutante con una no clonada, con una forma no clonada del gen. La detección de secuencias de ácidos nucleicos no abundantes. En realidad, los nuevos usos de la PCR se desarrollan cada año. Por ejemplo, en el diagnóstico prenatal vamos a hablar un poquito del muestreo de células fetales y ya nos pasamos no bastantes, pero estamos en el tiempo límite y ya vamos a terminar. Las familias con antecedentes de enfermedades genéticas graves, como un hijo o un pariente cercano que está previamente afectado, pueden desear determinar la presencia de este trastorno, de un trastorno determinado en un feto en desarrollo, ¿verdad? Si se comprende la lesión genética que se presenta en estas enfermedades y se dispone de una sonda específica, es posible el diagnóstico prenatal. ¿Cuáles son las fuentes de DNA? O sea, las fuentes de la muestra. Se recoge el DNA de las células a partir de un pequeño volumen de líquido amniótico, ¿verdad? Entonces se hace una amniocentesis, se obtiene el líquido amniótico por una punción especial, ¿verdad? El líquido que está en la cavidad amniótica, o también mediante biopsia de la vellosidad coriónica, o sea, se puede obtener una muestra de células de las microvellosidades coriónicas, que serían estas. Esto se puede analizar mediante transferencia de Southern Blot o con volúmenes de muestra más pequeña, también con leucocitos. ¿Cuáles trastornos podrían estudiarse? Trastornos genéticos como la hemoglobina S o células falciformes, la fenilcetonuria, la fibrosis quística. ¿Alguien ha pedido la palabra? Ya vamos a terminar. Sí, yo tengo una pregunta de qué Ujú. edad del feto se puede hacer ese procedimiento. Pues fíjese que no sabría decirle exactamente a qué edad se puede hacer este muestreo de células fetales, eh, pero no puede ser en las primeras etapas. Si usted ve acá, lo que se representa es un feto prácticamente formado. Yo diría que no próximo a la concepción, pero sí siempre y cuando no invada, ¿verdad? No invada o no afecte los tejidos de ese feto en formación. Los especialistas sabrán en qué momento. Decirles que yo aquí en el país no he escuchado que se haga este diagnóstico, quizás lo ignoro, pero en países como Estados Unidos se hace e incluso en ese país, y no sé en cuáles otros, se utiliza para decidir sobre la continuación o no del embarazo. Aquí en el país creo yo que no se hace por esa razón, porque no se puede decidir sobre la continuación o no del embarazo. Bien, finalmente vamos a hablar un poquito de la terapia génica. Las enfermedades causadas por la deficiencia de un solo producto génico, como las que están en este cuadro, por ejemplo, la insulina, el gen de la insulina está situado en el cromosoma, en el sitio 11p15, lo que causa el diabetes. La enzima, perdón, la afectada es la beta globina de la hemoglobina, se sabe la localización. En cuanto a la beta-talasemia, un tipo de beta-talasemia, y la drepanocitosis, que es la anemia células falciformes, y sobre la adenosina desaminasa deficiente, que está ubicada en este sitio, en el cromosoma 20, 20q13, QTR, donde hay deficiencia de adenosina desaminasa. De hecho, se ocupó terapia génica para tratar este trastorno, pero creo que los resultados no fueron muy bien definidos o están siendo aún investigados. Entonces, estas enfermedades, como las de este cuadro, son todas en teoría susceptibles a terapia de reemplazo. La estrategia es clonar
una copia normal del gen afectado en un vector. Ese vector se incorporará fácilmente al genoma de una célula huésped. Las células precursoras, por ejemplo, de la médula ósea, se presume que se reasentarán en dicho tejido y se van a replicar, ¿verdad? O sea, ya llevar a cabo ese tipo de terapia génica. El gen, que ya no va a ser el gen mutado, sino que el bueno, el gen normal, dirigiría la expresión de su proteína y se corrige así la deficiencia en la célula huésped. O sea, la proteína buena, la insulina adecuada, la hormona del crecimiento sin ninguna mutación, la beta-globina sin mutación, la fenilalanina hidroxilasa, ¿verdad? Que también se puede diagnosticar en forma prenatal y su deficiencia es la que produce la fenilcetonuria. Se estaría introduciendo una célula huésped que supuestamente iría al tejido correspondiente. Al presente, hasta donde yo sé, no es posible reemplazar un gen defectuoso con un gen normal en su ubicación usual en el genoma de células apropiadas. Pero siempre que el gen se exprese en el preciso momento y produzca las proteínas que no sean deficientes, sino que normales, para que la persona vuelva a su estado normal, el gen no tiene que integrarse en el lugar preciso en el genoma. O sea, la esperanza es poder inyectar o poder introducir un gen normal para que ya no exista la deficiencia de esa proteína o enzima determinada. Bueno, jóvenes, su libro de texto es La bioquímica de Harper. El capítulo, ahí está en las referencias bibliográficas, es el capítulo 39, varias secciones de las páginas. Ustedes se van a guiar con la clase. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a detener la grabación. Gracias. A ustedes, muchas Gracias, gracias. Liz. A ustedes, que estén muy bien.